medio o el camino que se ha seguido para realizarlo no es el adecuado, es el inadecuado, pero la práctica no puede invalidar en ese sentido el valor de la justicia en el socialismo. No sé si me he explicado, pero creo que hay que hacer esa distinción. ¿Podría pensarse también un socialismo no marxista? Pues por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es decir, el marxismo, frente naturalmente a una tendencia dogmática y exclusivista que ha dominado el pensamiento marxista, tiene que abrirse a otras tendencias, a otras corrientes que pueden aportar naturalmente su contribución a la construcción de esa nueva sociedad. Pueden ser los propios anarquistas, pueden ser socialistas de otra orientación, puede ser incluso el sector del cristianismo, que interpreta el cristianismo también en un sentido práctico para el mundo presente y que por tanto acepta, diríamos, los postulados justicieros de una sociedad socialista, más que no tendría por qué cerrarse siempre que ese socialismo, ¿verdad?, pues compartiera con el marxismo pues lo que consideramos elementos fundamentales, es decir, la construcción de una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, sin explotadores ni explotados, etcétera, etcétera. Bueno, esta pregunta es muy general y ¿cómo se podría resolver el problema de la unidad entre libertad y justicia o entre individuo y comunidad? Bueno, yo diría, ¿verdad?, que en general lo que caracteriza a la sociedad moderna, sociedad burguesa, es esta división entre el individuo y la comunidad. O sea, el individuo como decía Marx, ¿verdad?, por decirlo así, se desdobla en dos. Uno es el individuo que tiene una vida propia, personal, su vida familiar, sus amistades, sus problemas, sus sufrimientos, sus amores, etc. Y otro es el mismo individuo que es ciudadano, el individuo que se vincula, diríamos, a los problemas de la comunidad. En la sociedad burguesa cada individuo se disocia, es decir, se disocia. Una cosa es el individuo en su intimidad, en su individualidad, y otro es el individuo en su vida pública, con la característica de que en general en esta sociedad la vida individual, lo propiamente individual, se pone por encima de lo colectivo, por lo mismo que decíamos antes, porque el individuo piensa que para afirmarse como individuo tiene que confiar sobre todo en sus propias fuerzas y no en los demás. Y pienso que el socialismo puede ser la respuesta a esta necesidad de conjugar los intereses del individuo con la comunidad, es decir, que, como dice Marx en alguno de sus textos, que el desenvolvimiento de cada individuo, lejos de estar en contradicción con el desenvolvimiento libre de los demás, sea la condición misma de ello. Es decir, el individuo se hace libre en la medida en que reconoce la libertad de los demás, y a su vez la libertad de los demás, la libertad en el sentido comunitario, debe ser la condición para que yo mismo pueda libremente desarrollarme como tal. La teoría de Carlos Marx en México produce adelantos socioeconómicos. No sé a qué se refieren esos adelantos socioeconómicos, ¿no? Si se refiere naturalmente a los adelantos en un sentido, diríamos, industrial, ¿verdad? Pues es claro que la teoría de Marx no puede. Aunque hay más de un capitalista que ha estudiado el capital, ¿verdad?, para poder tomar conciencia mejor de cómo explotar al obrero, pero eso es otra cuestión. Pero la teoría de Marx, en la medida en que el marxismo en México, como en otros países, ha contribuido a elevar
la conciencia de los trabajadores, de su explotación, pues es claro que ha contribuido también a un adelanto socioeconómico en este sentido, en un sentido puramente material. Hay una pregunta que es un poco difícil de entender, pero también la voy a leer tal como está redactada. En Estados Unidos hay mayor ingreso per cápita, teniendo una teoría opuesta al marxismo. Luego el marxismo no es bueno, no es positivo. Bueno, si todo se cifra, diríamos, en el ingreso per cápita y no se toma en cuenta, diríamos, los factores o las condiciones que han hecho posible que en Estados Unidos el ingreso per cápita sea mayor, sería la explotación refinada y el uso, diríamos, de la productividad al servicio de ese objetivo económico fundamental. Y si no se toma en cuenta, naturalmente, que en los países que llamamos, diríamos, no desarrollados, subdesarrollados o del tercer mundo, por la hegemonía que ciertos países ejercen, están privados de un desarrollo económico, industrial y técnico y por tanto están imposibilitados de elevar ese ingreso por cápita, pues es claro que en ese caso se puede decir que se podría plantear esto si el marxismo es bueno o no. Es claro que el marxismo no es bueno para los capitalistas, ¿verdad? Pero sí sería bueno, por lo menos mejor que para los capitalistas en el caso, diríamos, que pensáramos en el ingreso per cápita de los trabajadores. Creo que queda aquí una, ya está, esta también, era otra que no he leído. Bueno, aquí, en cierto, a través de una dictadura del proletariado temporal. Para Ignacio Borgoa, hablar de dictadura sería negar sus efectos, por demás conocidos a través de la historia. Por otra parte, ¿cuánto duraría esa dictadura, tomando en cuenta que el proletariado al tomar el poder dejaría de serlo? ¿Qué opina usted en forma clara de esta dictadura en relación al pensamiento de Ignacio Borgoa? Bueno, vamos. Bueno, en primer lugar, y situándonos dentro del propio campo marxista, habría que aclarar lo que entiende Marx y lo que entendieron posteriormente otros marxistas como Lenin por dictadura del proletariado. Marx, partiendo de la tesis de que todo Estado, por su propia naturaleza, tiene como fundamento último para imponer su voluntad, todo Estado, desde el dictatorial al más democrático, y a eso en cierto modo nos referíamos antes cuando hablábamos de la polémica de Bakunin y de Marx. Todo Estado en cierto modo tiene como razón última la violencia, la fuerza. Como dice Weber, famoso sociólogo, pensador que por supuesto no tenía nada que ver con el marxismo, que el Estado es la institución que tiene el monopolio de la violencia. Claro, en una sociedad hay violencia en las relaciones entre los individuos o en relaciones entre grupos sociales,
la delincuencia está constantemente recurriendo a la violencia, pero se trata siempre, esa violencia que se hace, que se da en la sociedad al margen del Estado o fuera del Estado, es siempre una violencia ilegítima. Nadie en la sociedad, con excepción del Estado, esto es reconocido por todos, tiene derecho a ejercer la violencia. La única institución que tiene derecho a ejercer la violencia cuando lo considera necesario, y naturalmente ese ejercicio varía según el tipo de Estado. No es lo mismo la violencia en un Estado del tipo del nazismo que en un Estado democrático, eso es otra cuestión, pero la única institución que tiene derecho legítimo, consagrado legalmente, que tiene, como dice Max Weber, el monopolio legal de la violencia, es el Estado. Es el Estado. Entonces, partiendo de esa tesis, que repito, no es exclusiva de Marx, que un sociólogo como Weber admite que el Estado es inconcebible sin la violencia, el Estado trata naturalmente de obtener consenso, de influir en la voluntad, pero ante ciertas cuestiones, cuando falla, está la violencia, y para eso existe eso que existe en todos los Estados, que llamamos la policía, que llamamos el ejército, que son en definitiva los encargados de poner en práctica esa voluntad del Estado de ejercer la violencia cuando lo considera necesario. Entonces, a partir de esta caracterización del Estado, que es inseparable de la coerción, de la violencia, es decir, de la imposición por la violencia o por la fuerza de la voluntad del Estado sobre individuos, grupos sociales o una determinada parte de la sociedad, es que Marx caracteriza todo Estado como una dictadura. En definitiva, todo Estado es una dictadura desde el momento en que recurre como razón última a la fuerza, a la coerción o a la violencia. Ahora bien, para Marx, de acuerdo con su caracterización de los estados, de las sociedades donde rige la explotación de una minoría, de una mayoría por una minoría, el Estado en ese tipo de sociedades es una dictadura que se ejerce por una minoría, la clase que dominante, la clase que controla, diríamos, los instrumentos decisivos de poder sobre una mayoría. Entonces, a partir de esta caracterización del Estado o de todo Estado como dictadura entendida en este sentido, que no es el sentido habitual, debo hacer esta aclaración. El sentido habitual de dictadura es el que todos tenemos en mente, es el ejercicio despótico o violento del poder. Hablamos de la dictadura nazi, de la dictadura franquista, de la dictadura de Porfirio Díaz, etcétera, en cuanto que un Estado lo que domina en su actividad es la violencia, es la coerción. No hay estos instrumentos legales o participativos que son los parlamentos, etcétera. Entonces, ese es el sentido, el significado habitual que todos le damos cuando se nos habla de dictadura. La dictadura es un régimen despótico, violento, brutal, coercitivo. Pero cuando hablamos de dictadura no pensamos, por ejemplo, que Estados Unidos sea una dictadura, si lo era la Alemania nazi, o que Francia sea una dictadura, como lo era el régimen franquista. Ese es el sentido habitual. Pero Marx le está dando al término dictadura un sentido, que declaro esto, que no corresponde exactamente a este sentido habitual, puesto que la dictadura para él comprende no solamente este tipo de dictaduras
en este sentido habitual de regímenes despóticos, arbitrarios, violentos, sino también los regímenes que llamamos democráticos, en cuanto que esos regímenes democráticos también recurren a la violencia. Y en ese sentido, de acuerdo con su caracterización de la división en clases antagónicas, mientras exista el capitalismo o la burguesía sea la clase dominante, cualquiera que sea el régimen, se tratará de dictaduras de la burguesía. Ya sea el régimen despótico, ya sea un régimen representativo o democrático. La diferencia es que para Marx las dictaduras de la burguesía son las dictaduras es decir, la dictadura es el régimen de dominio de una minoría sobre una mayoría. En tanto que Marx piensa que la dictadura del proletariado significará el ejercicio, el dominio de una mayoría sobre esa minoría que ha sido desplazada del poder económico y político. Este es el sentido que para Marx tiene el concepto de dictadura del proletariado. Y repito, no el sentido habitual que reduce el término de dictadura a los regímenes despóticos, violentos, que no admiten ningún tipo de participación o de libertad de la sociedad. Mi opinión personal sobre esto es que el término empleado por Marx es un término desafortunado, porque Marx llega incluso a decir que la dictadura del proletariado, de hecho, es una democracia, en cuanto que es el régimen de la mayoría que impone su voluntad a la minoría, es un régimen democrático. Entonces, si Marx hubiera empleado el término, en lugar de dictadura del proletariado, la democracia, que digo yo, radical del proletariado, el significado habría sido el mismo. Pero yo pienso que como el término dictadura es inevitable asociarlo, tanto en el uso cotidiano como incluso en el uso teórico, científico, a este concepto habitual de régimen despótico, pues esto ha dado lugar a una serie de confusiones y sobre todo a es necesario tomar en cuenta una diferencia que voy a apuntar ahora. Cuando los marxistas, leninistas toman el poder y se refieren a la dictadura del proletariado, ya no hablan de dictadura del proletariado dándole el significado que le da Marx. Porque para Marx, repito, tenía el significado de un régimen que impone su voluntad mayoritaria a una minoría. Sino que Lenin, por ejemplo, habla de dictadura del proletariado, pero en realidad le está dando al significado de dictadura en el sentido habitual, violento, despótico. Por ejemplo, cuando dice Lenin que la dictadura del proletariado, claro está, hay que verlo eso en el contexto de aquellos años tan difíciles, es el poder que no se sujeta a ninguna ley, que es lo característico propiamente de un régimen despótico. Es decir, no está empleando ya el término dictadura en el sentido de Marx. Entonces, era necesario establecer esta distinción que naturalmente Bourgois ni siquiera ha pensado un momento en hacerla, para poder contestar esta pregunta. ¿Cuánto dura esa dictadura? La dictadura del proletariado de que hablaba Marx duraría mientras existiera el Estado, al que me refería al responder otra pregunta. Mientras existiera el Estado, existiría la dictadura del proletariado, porque se trataría de un Estado proletario con las características de todo Estado. Pero Marx preveía, él pensaba que se podría llegar a una situación en que la dictadura del proletariado dejaría de existir cuando se pasara de esta fase de transición a la fase superior de la sociedad.
muchísimo al doctor por su valiosísima conferencia y a nombre del Instituto de Estudios Filosóficos de Durango, Asociación Civil, otorgo el presente reconocimiento de ayer, el edificio del filósofo, modos de hacer y usar la filosofía, y la conferencia de hoy, el examen del marxismo con filosofía de la praxis, que muchos de nosotros esperábamos con gran ansiedad y que ha rebasado nuestras